Lev Semenovich Vygotsky fue un intelectual único, cuya breve vida proporcionó la piedra angular de una escuela completa para la educación tanto regular como especial. Sus mayores aportaciones incluyen el marco teórico marxista en la educación y la psicología, la preocupación por los alumnos con necesidades educativas especiales, el desarrollo del concepto de zona de desarrollo próximo, el estudio de la relación entre lenguaje y pensamiento y el método de investigación no experimental que permitió la observación de una variedad de fenómenos y la construcción de diversos modelos útiles en la práctica docente. La psicología soviética actual y gran parte de la psicología cognitiva universal tienen gran influencia del trabajo de Vygotsky. Este pensador surgió del ambiente intelectual que siguió a la Revolución Rusa de 1917 y fue quien inspiró y dio la fundamentación de gran parte de las aplicaciones prácticas de la psicología cognitiva en el salón de clases. A través de este video reconozcamos su vida y obra, su contribución en la relación entre pensamiento y lenguaje, las fases del niño que se involucran y los procesos mentales presentes en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, finalizando con un extracto de las contribuciones a la enseñanza. Comencemos por conocer la vida y obra de Lev Semenovich Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky nació en el año de 1898, en Orsha, una ciudad en la parte europea de Rusia. Vygotsky era uno de los 8 hijos de una familia judía de clase media. Tiempo después, su familia se mudó a Gomel a causa de las actividades intelectuales de su padre y de su madre, quien era de profesión maestra. Vygotsky demostró gran interés en todas las materias, aunque mostraba preferencia por el teatro, la literatura y la filosofía. Vygotsky era políglota. Aparte del alemán y ruso, Vygotsky leía y hablaba hebreo, francés e inglés y aprendió latín y griego. Vygotsky entró a la universidad pues quería estudiar historia o filología. En aquel tiempo la actividad docente estaba prohibida para los judíos, por lo que ingresó a la escuela de medicina, pero poco tiempo después se transfirió a la escuela de derecho. En 1914 decidió estudiar simultáneamente en la Universidad Popular de Shanapsky. Ahí, Vygotsky estudió historia, filosofía, psicología y literatura. En 1917 se graduó en ambas escuelas y regresó a Gomel, donde trabajó como maestro. En 1919 contrajo tuberculosis, enfermedad que más tarde le causó la muerte, y tuvo que pasar un periodo en un sanatorio. Después de su recuperación, se casó y procrearon 2 hijas. Vygotsky mostraba un ávido interés en la psicología como la solución a muchos de los problemas de la vida. 7 de sus 8 obras escritas entre 1922 y 1926 tienen que ver con problemas en educación, tales como los métodos de la enseñanza de la literatura, el uso de la traducción de la comprensión del lenguaje y la educación de los niños ciegos hipoacúsicos con deficiencia mental y con otras necesidades especiales. Vygotsky organizó un laboratorio para realizar investigación de psicología en el Instituto Pedagógico de Gomel, donde condujo estudios con niños en edad escolar y preescolar. En 1924 y en la década siguiente, Vygotsky construyó una crítica de muchas de las ideas existentes que tenían como base la psicología de animales. Enfatizó los orígenes sociales del lenguaje y pensamiento. Fue uno de los primeros en combinar la psicología cognitiva experimental con la neurología y la fisiología. En 1925 terminó su tesis sobre psicología del arte. Y un poco tiempo después de su llegada a Moscú, Luria y Leontiev se reunieron con él como sus discípulos y colegas, formando los 3 la Troika de su escuela de psicología, y después de la muerte de Vygotsky, ellos divulgaron sus ideas. Sus propias actividades dieron evidencia de su dedicación, ya que entre 1929 y 1930 escribió 50 obras. Luego se reinscribió en la carrera de medicina,
Sin embargo, con mayor interés se inclinó hacia la neurología. Se centró en los trastornos del habla y del pensamiento debido a su particular interés en la afasia. Entre 1931 y 1934, Vygotsky produjo una variedad de artículos, reseñas y libros, entre los cuales estuvo la traducción del libro de Piaget, El lenguaje y pensamiento del niño. Escribió obras acerca de problemas psicológicos de niños, enfermedades mentales, el desarrollo cognitivo y críticas hacia algunos libros. Sus problemas de salud se volvieron severos a causa de la tuberculosis aguda. En la primavera de 1934 su salud empeoró, pero se negó a entrar al hospital, por lo que murió un 11 de junio de 1934. En cuanto a su obra, hay 3 aspectos medulares. 1. Una dependencia hacia un método de análisis genético o de desarrollo. La afirmación de que los procesos mentales o funciones psicológicas superiores tienen su origen y desarrollo en los procesos socioculturales, y la afirmación de que los procesos mentales se pueden entender mejor si se comprenden las herramientas y signos que actúan como mediadores. Sus investigaciones intentaron establecer cómo es que los seres humanos dirigen su atención, organizan la metamemoria y regulan su conducta. Lo importante de la conducta humana queda en su mediación a través de las herramientas y signos. Las herramientas sirven para transformar la realidad física y social. Vygotsky argumentó que los signos reestructuran la conciencia de los seres humanos e influyen sobre ella. Según Vygotsky, la sociedad provee al niño con las metas y los métodos estructurados para lograrlas. A este elemento se le llama influencia cultural. El lenguaje fue creado por los seres humanos para regular y organizar el pensamiento. Engloba los conceptos que son parte de la experiencia y el conocimiento del ser humano. La relación entre el pensamiento y el lenguaje para Lev Semenovich Vygotsky. La número 1 es el interfuncionalismo del lenguaje y el pensamiento. Después tenemos la zona de desarrollo próximo y por último la formación de conceptos, mismas que se irán abordando a lo largo de este video. Sin embargo, para Vygotsky este método de análisis no funcionaba, debido a que intentaba separar las complejidades psicológicas en elementos primarios y los veía de manera separada. Para Vygotsky, estas 4 fases eran: el desarrollo del habla egocéntrica a los 2 años, el apogeo del habla egocéntrica a los 6 años, la internalización del habla a los 7 años y el habla internalizada a los 8 años. Aún así, afirmaba que cada raíz sigue un proceso de forma independiente, pero en un momento dado, cuando el niño tiene aproximadamente 2 años, el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. El lenguaje interiorizado se desarrolla a través de lentas acumulaciones de cambios funcionales y estructurales. Y si se preguntan por qué el lenguaje se interioriza, es porque el lenguaje externo, el egocéntrico y el interiorizado tienen funciones muy diferentes entre sí. El interiorizado se refiere a hablar contigo mismo. Al hablar del desarrollo del lenguaje, es necesario hablar de las fases que lo componen. Sin embargo, de acuerdo con la segunda fase, que es el apogeo del habla egocéntrica, encontramos que se divide en 4 etapas, es decir, el desarrollo del lenguaje involucra el uso de signos tales como la numeración o la mnemotecnia, y la mnemotecnia se refiere a la memorización de palabras complicadas, es decir, cuando comenzamos a hablar o a desarrollar el lenguaje, por lo general lo hacemos mediante la memorización o repetición. La primera etapa corresponde al lenguaje preintelectual y al preverbal, es por eso que se conoce como primitivo. En la segunda etapa, el sujeto experimenta con las propiedades psicológicas de su cuerpo, lo cual está muy relacionado con el desarrollo del lenguaje. En la tercera etapa encontramos una relación con la fase egocéntrica,
es cuando el niño cuenta con los dedos y recurre a ayudas mnemónicas. Y por último, la cuarta etapa se refiere a cuando lo externo se convierte en interno. En el desarrollo del habla se relaciona con el lenguaje interiorizado, es decir, sin sonido, hablando contigo mismo. Esta fusión existe tanto en niños como en adultos, ya que el lenguaje no se exenta de ninguno. Es un fenómeno limitado a una realidad circunscrita. Kurt Kafka y Lev Vygotsky encontraban cierta relación entre sus acuerdos de análisis y comparaciones en el comportamiento de un chimpancé y el de un niño con el descubrimiento del lenguaje. Llegaban a ser acuerdos sólidos basados en la observación. Es por ello que durante un tiempo la palabra no es un signo, sino otra propiedad de la estructura, lo cual nos dice que las palabras duran mucho tiempo siendo una propiedad más que un símbolo del objeto. Esto nos remonta a cuando un sujeto que está comenzando a hablar reconoce las letras que componen su nombre y lo menciona como mi letra o mi nombre. A Vygotsky le parecía difícil creer que un niño pequeño descubre la función simbólica del lenguaje. Esto sucede, según él, de manera gradual y se puede aprender por imitación y después darle sentido a las palabras conforme se va creciendo. Ambos exponentes encontraban discrepancias en sus teorías. Por un lado, Piaget decía que el pensamiento está determinado por el lenguaje y que depende de factores externos. Por otro lado, Vygotsky decía que el crecimiento intelectual del niño depende de los medios sociales del pensamiento, por ende, del mismo lenguaje. De acuerdo con esto, también se reconoce que el pensamiento verbal sí está determinado por un proceso histórico-cultural que se va desarrollando a lo largo del crecimiento. Ambos exponentes presentaban grandes diferencias en sus teorías. En cuanto al papel del lenguaje en el desarrollo intelectual, Piaget insistía que hay un mecanismo general de cognición y el lenguaje lo sigue, y también observaba el modelo del lenguaje con 3 etapas. Dichas etapas son el autismo o mutismo, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje social. El último implica la desaparición del lenguaje egocéntrico que para Piaget no funcionaba. Sin embargo, para Vygotsky la etapa social llega primero, el habla egocéntrica después y por último la interiorización, y no la desaparición del habla egocéntrica como lo hacía Piaget. Aunque sus diferencias no fueron del todo resueltas, ambos hicieron grandes aportaciones a la psicología del lenguaje. Se habla de forma y de función, y es que el lenguaje tiene una forma y una función específica para la que fue creado. Vygotsky señala por medio de sus investigaciones que el habla egocéntrica sirve para la planeación y facilitación de tareas, y esta se va desarrollando por medio de repetición o interacción social. Etapas de desarrollo según Lev Vygotsky. Su teoría se centra en la importancia del entorno social de los individuos, así como del lenguaje y la colaboración mutua para la adquisición y la transmisión de la cultura. Dentro de estas etapas de desarrollo podemos encontrar 3. La primera es la zona de desarrollo real. Esta es el equivalente a lo que el niño sabe. Por tanto, se trata de la situación actual en la que se encuentra el niño. Es el punto de partida desde el cual se debe planificar hacia dónde se quiere que el niño o la niña evolucionen. En este nivel, la persona puede realizar acciones por sí mismo, sin necesidad de otros, siguiendo su propio esquema mental, pues son las funciones que ha podido realizar por haber alcanzado su grado de madurez correspondiente. Otra de las zonas es la zona de desarrollo próximo. Esta se refiere al espacio, la brecha o la diferencia entre las habilidades que ya posee el niño o la niña y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o el apoyo que le pueda proporcionar un adulto o un par más competente. Vygotsky
definió la zona de desarrollo próximo como la distancia entre el nivel de desarrollo real, que es determinado por la resolución independiente de problemas, y la del potencial, que es determinada por la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más expertos. La siguiente zona es la zona de desarrollo potencial. Esta es el proceso de maduración que conlleva al alumno a lograr su objetivo con la intervención del profesor, los compañeros o sus padres. Las actividades dentro de la zona de desarrollo próxima son difíciles de realizar para los niños y requieren de la guía de un experto para poder realizarlas. La zona de desarrollo próximo se va haciendo más corta a medida que el niño requiere menos apoyo para poder realizar la tarea. Dentro de esta zona de desarrollo podemos encontrar algunos casos. El primero es que el alumno se encuentre en la zona baja del desarrollo, con lo cual su nivel de competencia es tan alto que pronto no encontrará estímulo alguno y se desmotivará, a no ser que se le propongan actividades más adecuadas para llegar al logro esperado. La segunda situación es que el alumno se encuentre en la zona alta del desarrollo. Esta se refiere a lo que no sabe hacer ni con ayuda y en consecuencia se siente incapaz y pierda su motivación dirigida al logro. La tercera es que el alumno se mantenga entre ambas zonas, en la zona alta y la zona baja, y a su vez pueda aprender, y que evite la monotonía y la frustración, siempre garantizando que para tener éxito deberá movilizar todos sus recursos. Esta es la situación más deseable en donde el alumno pueda generar el aprendizaje. El principio fundamental en el que se basa el aprendizaje dentro de la zona de desarrollo próximo es el dividir la actividad en tareas más pequeñas y con continuidad que van a permitir ir avanzando como consecuencia de aplicar lo que ya se sabe para superar nuevos retos. En la zona de desarrollo próximo es donde se deben de situar los procesos de enseñanza y aprendizaje y donde se desencadenan las circunstancias necesarias para el desarrollo de la construcción del conocimiento. Es por tanto que en la zona de desarrollo próximo es un término surgido entre el aprendizaje social, el aprendizaje significativo y la comprensión individual. En esta zona de desarrollo se da una gran importancia al andamiaje. La formación de conceptos, según Vygotsky, es creativa y no es un proceso mecánico y pasivo. Un concepto surge y toma forma en el curso de una operación dirigida hacia la solución de un problema. La formación de conceptos es una función del crecimiento social y cultural íntegro del adolescente que afecta no solo a los contenidos sino también al método de su pensamiento. Algunas fases para construir el concepto son que los niños juntan una colección de objetos en cúmulos desorganizados o en un montón. Después los organizan según su campo visual por ensayo y error. Más tarde los agrupan de una forma más fina. Dentro de esta se encuentra el pensamiento en forma de conceptos. Aquí el niño clasifica según algún rasgo. Al final llegan los pseudoconceptos, que por medio del intercambio verbal con los adultos, los pseudoconceptos se transforman en conceptos. Y el niño va cambiando su noción del concepto hasta que con el tiempo se convierte en el concepto psicológico que tiene el adulto. Estudio de los procesos mentales. Vygotsky y Luria hicieron una reflexión de la realidad y de los procesos de la actividad humana. Luria menciona que un niño concluye con base a su experiencia personal.
y un adolescente mediatiza todo por medio de las normas sociales. Vygotsky dice que el niño piensa para recordar, mientras que el adolescente recuerda para pensar. Los procesos mentales resultan en una experiencia más amplia y en la adquisición de nuevos hábitos y conocimientos. Vygotsky pensaba que el desarrollo y la estimulación cotidianos, aunados al uso del lenguaje como proceso de mediación, resultan fundamentales para los procesos mentales. Finalmente, encontramos las contribuciones que Vygotsky dejó a los procesos de enseñanza y la aplicación de estos en el salón de clases contemporáneo. Reconocemos que el aprendizaje siempre está relacionado con el desarrollo, que se define como la maduración del organismo. Sin embargo, según Vygotsky, el aprendizaje posibilita el despertar de procesos internos de desarrollo que no tendrían lugar si el ser humano no estuviese en contacto con un ambiente cultural determinante. El aprendizaje nunca toma lugar en el individuo aislado. Es interesante reflexionar en dos aspectos importantes de Vygotsky sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. La noción involucra a alguien que enseña y a alguien que aprende. El educador no necesariamente tiene que estar físicamente presente. Al contrario, puede estar por medio de los objetos, mediante la organización del ambiente o de los significados culturales que rodean al aprendiz. Por lo tanto, un elemento fundamental son tanto el lenguaje propio como la organización de la situación en objetos y en sucesos. La aplicación del concepto zona de desarrollo próximo ocurre cuando el mediador no trabaja en la zona de confort del alumno. En lugar de insistir en trabajar con el conocimiento o la habilidad ya consolidada, se trabaja con materiales, actividades y conceptos que implican un esfuerzo cognitivo para el alumno. Así, el foco de atención no está en el nivel actual, sino en el nivel del potencial. Para trabajar en respeto al factor social en el aprendizaje que propone Vygotsky, una instancia concreta es la tutoría de pares, que involucra el flujo de conocimiento entre compañeros, pues cuando se trabaja con un tema, es fácil para el mediador identificar qué alumnos han tenido un mejor desempeño de aprendizaje. Ellos pueden entonces ser líderes de proyecto, con los alumnos que aún no dominan el tema. El contacto, el lenguaje y la cercanía emocional de un compañero facilitan esta comprensión. Al igual que Piaget, Vygotsky enfatizó el proceso. Este principio implica una cercanía e interés en cada alumno, en forma individual y única, con el fin de realizar una enseñanza diagnóstica que permita la identificación por parte del estudiante de los elementos de los procesos de aprendizaje, tanto exitosos como no exitosos. Un ejemplo para trabajar el interfuncionalismo del lenguaje y pensamiento en las aulas es la lectura en voz alta. Se recomienda que se lea en voz alta por 15 minutos cada día en todos los niveles materiales que impliquen algún esfuerzo cognitivo y que promuevan un mayor desarrollo de vocabulario, la comprensión de estructuras gramaticales y sintácticas progresivamente más complejas y con una función pragmática más compleja. La lectura en el aula debe ser una actividad deseada y disfrutable. Si al trabajar en el aula alrededor de un problema, el mediador invita a los estudiantes a verbalizar sus procesos de pensamiento y después el grupo lo retroalimenta sobre las virtudes y áreas de oportunidad del problema, se está trabajando el principio de Vygotsky sobre la internalización del habla. Aunque él no lo refiriera como tal, el habla interiorizada implica una piedra angular de la metacognición. Permitir un buen desarrollo de habla egocéntrica a habla interiorizada y después evocar los procesos que se dan en la mente del estudiante facilita el desarrollo de la función metacognitiva de monitoreo que permite que el estudiante observe su proceso de pensamiento y también que evalúe la medida en que se acerca a su meta de aprendizaje o de solución de un problema y pueda hacer los cambios pertinentes. En resumen, es importante notar que los procesos de aprendizaje inician los procesos de desarrollo. En contraste con Piaget, la trayectoria del desarrollo humano ocurre de afuera hacia adentro por medio de la internalización de procesos interpsicológicos. Las metas y los procesos de desarrollo del individuo se definen siempre culturalmente.